¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos a su programa En los Pasos del Maestro. Este es el programa número 14 o el tema número 14 de nuestra serie en este proceso de discipulado. Recuerda que nuestra meta en todo este proceso no es sencillamente tener un conocimiento intelectual acerca de estas verdades que hemos venido estudiando. Lo que se busca con todo este proceso es que se desarrolle por medio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas el carácter de Cristo en nuestros corazones. Ese es el objetivo, que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme a esos propósitos que Él tiene para nosotros. El tema que vamos a estar desarrollando en esta serie lo hemos titulado La importancia de testificar. Bueno, ese término testificar puede ser un poco extraño para algunos. Bueno, testificar, eso no tiene que ver con el argumento que da un testigo o la información que suministra un testigo de algún evento. Sí, efectivamente. Y somos testigos, ese es uno de nuestros aspectos de nuestra identidad como cristianos. Somos testigos de la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo a través de la palabra, y necesita el mundo tener este conocimiento, necesita este mundo tener esta información, no la información religiosa de todos los detalles de la doctrina cristiana, sino principalmente la información del mensaje del Evangelio. Así que cuando una persona no tiene conocimiento acerca de la obra de Dios, necesita testimonio, necesita que alguien le testifique, le exponga, no alguien que le debata y le eche al traste todos sus argumentos religiosos, sus convicciones morales. Esa no es la idea. La idea de testificar no es polemizar, la idea de testificar no es ridiculizar las convicciones de otras personas. Testificar tiene que ver con dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho por nosotros en su gran amor al extender su misericordia, su gracia a través de la persona del Señor Jesucristo, pero también esa obra de la vida del Señor Jesucristo, que es un referente de cómo nosotros podemos vivir una vida agradable al Padre, y esa obra redentora maravillosa que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención, para reconciliarnos con Él. Y ese va a ser el tema que vamos a estar trabajando. Este es el tema número 13 realmente, de 14, que abarca toda esta serie que estamos trabajando aquí en los Pasos del Maestro, este nivel 1. Así que le animo a preparar su corazón. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 tenemos la referencia a memorizar. Siempre en cada inicio de serie, en cada tema, tenemos una cita para memorizar. Esto es bueno porque nos ayuda a mantener fresco este conocimiento en nuestras mentes. Y dice este pasaje: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y este término hombre es genérico de toda la raza humana, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora nota esta expresión, conocimiento de la verdad. Él no dice conocimiento de una de las verdades como si hubiese un tema plural en el asunto, sino el conocimiento de la verdad de manera singular. Y Jesús mismo hizo esta declaración de Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando leemos esta cita para memorizar, ¿sí? Entendemos que testificar es importante, porque si las personas no escuchan el mensaje del Evangelio, si no reciben el testimonio de la verdad, si no reciben el testimonio del conocimiento de Dios, del testimonio del mensaje del Evangelio, entonces ¿cómo podrían llegar a poner su fe en la obra de la gracia de Dios, en la obra de redención? Sería imposible, y por eso es importante testificar, y es la tarea de toda persona que dé esta información. Me viene a memoria dos eventos bastante trágicos, uno en Haití de un terremoto que hubo hace unos años,
Su escala fue de aproximadamente 7 punto algo, pero trajo muchas consecuencias, muchas víctimas y muchas estructuras destruidas. Y ese mismo año Chile sufre un terremoto también de una escala muchísimo mayor, pero las víctimas o el nivel de daño no fue tan grave como el de Haití. Y algunas personas se cuestionaron cómo es que el terremoto de Haití trae más daños siendo de menor intensidad que el de Chile y que no trajo tanta destrucción en Chile. Y una de las conclusiones a las que llegaron los técnicos es que Chile estaba preparada, tenía la información, los ciudadanos chilenos tenían el conocimiento, sabían de los riesgos y habían preparado varias alarmas que les permitía prepararse cuando escucharan las alarmas y saber qué hacer y cómo actuar frente a un terremoto y en Chile particularmente frente a un posible tsunami, ¿sí? Y esto fue quizás lo que salvó muchísimas vidas en Chile y no así en Haití. Es lo que comunicaron en el estudio de ese análisis de estos dos resultados trágicos, tanto en Chile como en Haití, y pues se llegó a la conclusión. Tener el conocimiento de cómo salvarnos en medio de un sismo, en medio de un terremoto, pues salva vidas. Eso mismo pasa en el mensaje del Evangelio. Tener el conocimiento de cómo ser salvo, tener el conocimiento de qué fue la obra redentora de Cristo es determinante para la salvación. Y ahí está la importancia de testificar. Por eso la cita de memorización, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a ir a desarrollar ahora las preguntas y la primera pregunta que tenemos para hoy es ¿por qué debemos testificar? Y creo que esto que comenté hace un rato de los terremotos en Chile y en Haití ya deja un panorama más claro, pues una analogía de la importancia de testificar. Pero la Escritura nos muestra algunos aspectos de por qué debemos testificar. Y dice Segunda de Corintios 5, 14 al 21, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora viene la razón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, nota que aquí Pablo está haciendo una hermosa exposición de la obra del Señor Jesucristo. Es una exposición del Evangelio, cómo nos reconcilia, cómo somos redimidos por medio de su muerte y de su resurrección. Pero luego hace una acotación de nuestra función, de nuestra identidad. Somos embajadores, que eso es en otros términos un representante de otra nación en una nación determinada. Cuando tú vas a la embajada de tu país en otra nación, al entrar allí, ese terreno, aunque está en otro país, es un pedazo de tu nación.
de alguna manera. Entonces, allí hay una normatividad diplomática que te protege y que te hace sentir en tu país, aunque estás en otro país. Y ahí se tienen experiencias donde se comparte a la ciudadanía de esa nación, de la cultura, de la política, de las finanzas, de todos los elementos informativos, deporte, todas esas cosas de esa determinada nación a la que pertenece esa embajada. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores y como embajadores damos testimonio de nuestro reino. Contamos a otros de nuestro reino, en qué consiste nuestro reino, quién es nuestro rey, cuál es nuestra identidad, cómo llegamos a ser parte de ese reino, cómo otros pueden llegar a ser parte de ese reino. En algunas naciones existe la posibilidad de adquirir la nacionalidad de esa nación, así que un ciudadano de un país viaja a otro que le interesa mucho, consigue trabajo, tal vez inclusive conoce allí a su amada y se enamora, se casan, tienen hijos, pero necesita establecerse de manera definitiva allí, así que viene un proceso para que haya la residencia y luego una nacionalización y en fin, luego esta persona se identifica como ciudadano de esta nación. Bueno, algo semejante sucede. Nosotros no pertenecíamos al reino de los cielos, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros entonces fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, como ciudadanos estamos en una nación extranjera. El mundo es para nosotros una nación extranjera, como Israel estaba en Egipto, una nación extranjera, y allí estaba, bueno, en condiciones de esclavitud, por supuesto, pues aquí también nosotros estamos, espero que no en condiciones de esclavitud, lamentablemente para algunos que están sujetos a las cosas del mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de testificar de nuestro reino, de nuestro rey, de la obra de nuestro reino, de las normas de nuestro reino. Así que somos embajadores, es una de las razones. Mateo 28, 18 al 20 dice, en la conocida gran comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Jesús está comisionando a sus discípulos aquí en esta cita, son de las últimas palabras que Jesús les refiere y les delega una tarea. No dicen vayan y hagan servicios, no dicen vayan y canten canciones, vayan y lean la Biblia, sino vayan y hagan discípulos. Y es lo que hemos querido hacer a través de este espacio en los pasos del Maestro, ¿sí? No discípulos de ellos, discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces, vayan a las naciones, hagan de las naciones y en las naciones hagan discípulos. Hombres y mujeres que escuchan el mensaje del Evangelio por el testimonio de ustedes, hombres y mujeres que creen en Cristo, hombres y mujeres que dejan que Cristo gobierne sus vidas, declarándolo como Señor en sus vidas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que conocen a través de la palabra en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la obra redentora y su nueva identidad y la nueva manera de pensar como hijos de Dios. Y a estos entonces les corresponde la tarea también de llegar a dar testimonio. Y así ha sucedido por generaciones, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, que han pasado ya cerca de 2000 años en esta tarea. Así que tenemos esta responsabilidad de testificar porque es un mandamiento. Otra de las razones, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando dice la dádiva de Dios, es como decir el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos testificar según Romanos 3:23? Porque Dios quiere dar vida eterna. Dios ha extendido ese regalo de manera gratuita, eso significa gracia, de manera generosa, abierta, amorosa, ¿sí? Para cualquier persona que al poner su fe en Cristo Jesús puede recibir el beneficio de la salvación.
Ahí tenemos entonces 3 razones, hay más, ya las seguiremos estudiando en nuestro próximo programa, pero ahí entendemos, es importante testificar porque somos embajadores del reino de los cielos y esta es nuestra responsabilidad porque se nos ha encargado la palabra de la reconciliación para que el mundo pueda creer en él. También porque es un mandato y porque el deseo de Dios es que todos vengan a la salvación y por eso, por su gracia, ha querido dar vida eterna. Mis amados, vamos a continuar en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.